y los que no he visto, soy académica Catherine Tapia, pertenezco al área de ginecología y nos vamos a ver, y soy también junto a Scarlett la encargada del área de ginecología, así que nos vamos a ver en cuarto y quinto en sus prácticas clínicas. Entonces vamos a partir con la quimioterapia en el contexto ginecológico. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor, me detiene y levanta la mano porque no veo nada o me dice Linda. Que vamos a ver hoy principalmente la definición y los mecanismos de la quimioterapia, vamos a ver los principales mecanismos de acción de los fármacos, vamos a recordar un poco el ciclo celular y los objetivos de la quimioterapia. Vamos a ver también el manejo farmacológico, las consideraciones que debemos tener previo también al manejo de una quimioterapia, los tipos de medicamentos, la definición de ciclos y dosis y las patologías gine más comunes como el cáncer de mama, el cáncer de ovario y el cáncer cervicuterino para sus tratamientos en quimioterapia y cada uno de los cuidados de la administración. Linda, ¿pudo usted quedar como conflictiona, verdad? Sí, profe. Ya, me tranquilizo entonces, está aceptando a todos los compañeros. Súper, gracias. Entonces, para partir, vamos a comenzar con la definición de quimioterapia. Ya, la quimioterapia va a ser una terapia que va a ser antineoplásica, es decir, que va a ir en contra de aquellas células que se están transformando de una forma anormal, citotóxica, quiere decir que va a ser una destrucción celular, ya sea alterando su crecimiento, provocando directamente lisis celular. Y una de las principales características es que va a tener un régimen fijo y eso vamos a ver lo que se va a definir como ciclo de administración de ciertos medicamentos. Dentro del mecanismo de acción de la quimioterapia vamos a ver que van a generar diferentes efectos en la célula. Su principal efecto es generar daño directamente en el ADN celular, por tanto van a interferir en su división celular. ¿Qué pueden generar la quimioterapia en la célula tumoral? Impedir el crecimiento de los vasos sanguíneos. Recordemos que estos son los que principalmente van a irrigar una célula tumoral, lo cual aumenta la probabilidad de crecimiento tumoral. También van a detener directamente la división celular, producir la lisis o la muerte o alterar algunas estructuras de esta célula que finalmente la lleven a la muerte. ¿Cuál es la gracia de la quimioterapia? Que ella va a actuar directamente en aquellas células que van a tener un crecimiento más rápido, ¿ya? Y es una de las características que tienen las células tumorales. Las células cancerígenas tienen una alta replicación, una gran velocidad de replicación, a diferencia del resto de las células. Por eso la quimio es mucho más eficiente en aquellos tejidos que crecen de manera más rápida, como lo es la célula tumoral. Sin embargo, cabe destacar que también en nuestro cuerpo hay algunas células que son normales, como por ejemplo las del cabello, la médula ósea, el tracto digestivo, que también tienen una velocidad de recambio acelerada, ¿ya? Es bastante rápida, por tanto también se ven afectados con la quimioterapia y eso es lo que vamos a ver después reflejado en los efectos secundarios. Por tanto, la quimioterapia genera un efecto generalizado, no es local. Para recordar un poco el ciclo celular, más que nada es porque cada uno de los medicamentos específicos de la quimioterapia va a abarcar y atacar diferentes fases del ciclo celular, interfiriendo directamente en su replicación. ¿Ya? Es importante saber esto porque el médico, de acuerdo a la fase que quiera atacar en la célula tumoral, va a ser el medicamento que va a utilizar. Ahí pusimos un ejemplo sencillo como los antimetabolitos sí o sí van a actuar en la fase S, por tanto van a detener el crecimiento celular a través del bloqueo de la síntesis de ADN. Como decíamos, el ciclo celular, los medicamentos van a ejercer su efecto en aquellas células que están activamente en replicación y que tienen una alta velocidad de replicación o de división. Por eso es importante que esta información la tengan los oncólogos y se le hace por eso también un estudio histológico al tumor. De acuerdo a esto también se van a tomar y determinar el número de ciclos necesarios y los intervalos que se van a realizar cada uno de estos ciclos, ya que recordemos que no solamente queremos atacar
la enfermedad o las células tumorales o el tumor, etcétera, sino que también, como dijimos, que es capaz de afectar a nivel sistémico la quimioterapia, también debo dar un tiempo de recuperación a los tejidos que pueden ser afectados, manteniendo este equilibrio entre la destrucción, pero también dándole tiempo al cuerpo para que pueda recuperar su tejido normal. Entonces, ahí como habíamos dicho, la quimioterapia no va a distinguir entre una célula cancerígena y un tejido normal. Por tanto, su efecto es totalmente sistémico y esa es la justificación precisamente de los ciclos de la quimioterapia. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la quimioterapia? Evidentemente van a depender del estado de la usuaria, que va muy bien diferente del estado del tumor, etcétera. Tenemos para un tratamiento curativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tratamiento con el cual yo quiero eliminar completamente el cáncer, que no haya remisión, es decir, que no vuelva a aparecer, que haya una remisión totalmente permanente del cáncer, ¿ya? Que en algunas veces se logra obtener este resultado. ¿Dónde lo podemos realizar? En linfomas o algunos casos de leucemias que son agudas y en algunos cánceres testiculares. Por otra parte, tenemos la adyuvante. La adyuvante se va a administrar después de una cirugía. Muchas veces se extraen las células tumorales o a veces una porción de la célula tumoral y lo que se hace es destruir toda aquella célula residual o incluso que puede ser invisible o invisible a exámenes incluso, para evitar principalmente las recidivas, es decir, que vuelva a aparecer nuevamente el cáncer o que hayan quedado estas células invisibles y que no nos hayamos percatado y al fin y al cabo viajen a través de la linfa y generen metástasis, ¿ya? Y las terapias adyuvantes son muy clásicas en el cáncer de mama, como lo vamos a ver, y en el de ovario, que son los que nos atañen a nosotros. Entonces, por tanto, la adyuvante va después de una cirugía, lo que vamos a llamar una citorreducción, para poder eliminar el remanente de las células tumorales. Y finalmente tenemos la neoadyuvante. Acuérdense que neo significa nuevo, por tanto es antes de la cirugía, entonces la utilizamos principalmente cuando va a haber una extracción quirúrgica dificultosa, porque la célula tumoral es muy grande, porque puede estar comprometiendo otros tejidos importantes y al sacarla podría generar aún más daño. Entonces en ese caso se va a administrar un tipo de quimioterapia neoadyuvante para poder reducir el tamaño de este tumor y que finalmente pueda ser extraído la mayor cantidad posible a través de una intervención quirúrgica. Muchas veces, al igual que la adyuvante, se saca el tumor a través de la quimioterapia, perdón, se reduce su tamaño, pero también lo que queremos hacer es evitar que queden también depósitos de células tumorales que hayan sido poco visibles y que terminen, como habíamos mencionado, en metástasis o en recidivas. Y el paliativo aquí ya, evidentemente, a diferencia del curativo, no buscamos eliminar la enfermedad porque ya va a ser un estado donde el cáncer va a estar bastante avanzado, sino que queremos es aliviar la sintomatología asociada al tumor, lo que puede causar este cáncer en la paciente, porque así podemos mejorar la calidad de vida de la paciente y en algunas ocasiones prolongar la supervivencia. Ya en este caso, la quimioterapia de tipo paliativa se va a utilizar en enfermedades que presentan metástasis o están ya en grado 3 o grado 4. Ahora vamos al manejo farmacológico. Ya, aquí hay un concepto súper importante. Siempre van a ver, por lo general, que hay una combinación de fármacos en la quimioterapia. ¿Por qué ocurre esto? Como ustedes bien recuerdan, en fisiología hay una glicoproteína P, que en las células normales de nuestro cuerpo lo que van a hacer es proteger a todas nuestras células de los factores xenobióticos, es decir, de todo aquello tóxico que podría generar alteraciones en la célula. Sin embargo, en las células tumorales, esta glicoproteína P lo que va a hacer es como proteger a la célula tumoral y hacerla invisible frente a los medicamentos de la quimioterapia. Por tanto, se vio que la combinación de fármacos evita precisamente esta farmacoresistencia y podía también potenciar este efecto tóxico para generar eliminación del tejido tumoral. Además, como dijimos, esta combinación farmacológica puede ser neoadyuvante u adyuvante.
Lo más importante y uno de nuestros roles que vamos a mencionar en todo momento es que mantener la pauta y la dosis de los medicamentos, educar al paciente en cuánto tiempo debe ser el siguiente ciclo, ya que los retrasos o incluso la omisión de algún ciclo o de algún tratamiento va a afectar directamente la efectividad del tratamiento de la quimioterapia. Ninguna de las quimioterapias de los ciclos debería ser reemplazable. Por tanto, de quimioterapia perdida se va a seguir y se va a continuar a la siguiente. También, obviamente, cada fármaco va a estar destinado a cada grupo histológico, porque cada grupo histológico va a ser sensible a cierto medicamento para poder inhibir la replicación y eliminar su crecimiento celular. Por tanto, siempre debe haber un estudio histológico para la decisión previa de algún medicamento de la quimioterapia. Y vamos a ver que existen todas las vías de administración posibles para la quimioterapia, ya sea endovenosa, subcutánea, intramuscular, intratecal, oral, intraarterial e intraperitoneal. Los tipos de medicamentos en quimioterapia. Vamos a partir con el primero, ya que este lo vamos a ver mucho en ginecología, que son los antimetabolitos. ¿Por qué se llaman antimetabolitos? Porque lo que van a hacer en la célula tumoral es imitar o sustituir a los metabolitos celulares, reemplazarlos e ingresar al ADN. Por tanto, al ingresar el ADN, estos antimetabolitos van a interferir en la síntesis del ADN, disminuyendo la replicación o la división celular. Dentro de los ejemplos tenemos el metotrexato. ¿Alguien sabe en qué utilizamos el metotrexato en la ginecología? No, profe. ¿No? ¿No se le ocurre a nadie? ¿Han escuchado el embarazo ectópico? Ya, lo usamos nosotros para el embarazo ectópico y es manejo 100% de matrona. El médico solamente deja la indicación, ¿ya? Entonces, estos serían citoestáticos. El 5-fluoracilo también la vamos a utilizar mucho en cánceres de ginecología. Su administración puede ser endovenosa, tópico o intramuscular. Es importante acá, chicos, que vamos a preguntar sí o sí por efectos adversos de los antimetabolitos, así que voy avisando al tiro que una de las preguntas más típicas va a ser los efectos adversos de los medicamentos, porque cuando sabemos los efectos adversos vamos a saber qué hacer previamente en la preparación previa a la administración de una quimioterapia al usuario. Por ejemplo, si sabemos que van a generar toxicidad hematológica, la paciente sí o sí se va a ir con exámenes sanguíneos del perfil hematológico, ¿verdad? Por tanto, quiere decir que le puede generar mielosupresión. Va a generar los antimetabolitos una mucositis. La mucositis es una inflamación de la mucosa del tracto gastrointestinal, y el cual podría generar sangrado o incluso diarrea profusa. Dentro de los cuidados que vamos a tener, deben tener monitoreo de la función renal y hepática. Y también van a ver que cuando administran metabolitos, sobre todo el metotrexato, y dan más de una dosis, se deja como rescate un medicamento que se llama leucoorina, que al fin y al cabo es ácido fólico, y se administra posadministración de este antimetabolito para reducir los efectos tóxicos y secundarios de los antimetabolitos. Por otra parte, tenemos otro grupo de medicamentos que son los alquilantes, y dentro de su mecanismo de acción va a integrar un grupo alquilo a la molécula de ADN, generando un enlace covalente, y eso es el proceso de alquilación. Por eso se llaman medicamentos alquilantes. Los más conocidos y los que vamos a ver nosotros en la ginecología son la ciclofosfamida y la ifosfamida. Sus vías de administración son intravenosa y oral. Lo vamos a ver mucho en el cáncer de ovario, pero sobre todo en el cáncer de mama asociado con otros medicamentos. Efectos adversos, la mielosupresión. Por tanto, sabemos que si genera mielosupresión, la paciente sí o sí se va a ir con un hemograma. Y si alguno de esos parámetros, la paciente viene con trombocitopenia, por ejemplo, se debe primero, o viene con anemia, primero se debe tratar eso y posteriormente someter a la paciente a una quimioterapia. Otro efecto secundario recurrente es la cistitis hemorrágica. Los alquilantes son medicamentos tóxicos para la vejiga y el urotelio, y lo que genera una inflamación en esta estructura, lo que va a producir hemorragias constantes. Ya esto lo hace la ifosfamida y también la ciclofosfamida. Por tanto, si sabemos que el paciente tiene un tratamiento con este tipo de medicamentos,
le vamos a dejar como indicación que previo, antes, durante y después debe haber una buena hidratación porque eso va a disminuir la toxicidad renal de los alquilantes. En otras ocasiones también se le administra un medicamento que se llama Mesna. El medicamento Mesna es un quimioprotector que lo que va a hacer es generar una desintoxicación de los medicamentos alquilantes. Por tanto, esto va a disminuir de forma relevante la cistitis hemorrágica. Dentro de los antibióticos citotóxicos, los vamos a ver en el cáncer de mama. Tenemos los más clásicos, la doxorubicina, ¿ya? La mitomicina también. Y dentro de los cánceres, como mencioné anteriormente, que lo vamos a utilizar en el cáncer de mama, ahí lo vamos a ver sí o sí, y en el ovario. Cosas importantes frente a estos antibióticos, uno de los principales efectos adversos, que es de la doxorubicina, es la cardiotoxicidad. Por tanto, como dijimos, si vemos un efecto adverso, sabemos que tiene que haber una evaluación previa de esto. Por tanto, uno de los cuidados es la evaluación de la función cardíaca a través de un electrocardiograma o de un MUGA. El MUGA va a consistir en un estudio de imagen donde vamos a evaluar la función de eyección ventricular izquierda. Y eso es conectado o se ve de forma paralela con el electrocardiograma. Alguien tiene el micrófono abierto y me desconcentra. Yo, perdón, profe. Ya no se preocupe. Que me concentro yo sola. ¿Ya? Entonces, una paciente que recibimos no la podemos recibir si no viene con una evaluación cardíaca. Y además debemos tener cuidado con los límites de dosis acumulativas, ya como la antraciclina, que es la doxorubicina, porque puede generar más riesgo de cardiotoxicidad. Profe, ¿qué evaluaba el MUGA? El MUGA es un estudio de imagen que genera que evalúa la fracción de eyección ventricular izquierda, la FEVI, ¿ya? Y se pone con un contraste que es el tecnesio, un medio de contraste, y ahí se evalúa la fracción de eyección, ¿ya? Y eso en paralelo se va viendo con un electrocardiograma. Ahora, lo que más hacen es el eco. El MUGA es caro. Usted sabe que todo lo caro no lo hacen en Chile. Siguiente son los inhibidores de la mitosis. Ya, esto sí o sí también se los vamos a preguntar. Aquí está el paclitaxel y el docetaxel, ¿verdad? Los alcaloides, los taxanos principales que vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Recuerden que en el proceso de mitosis hay una distribución de los microtúbulos que va a favorecer esta división celular. Los taxanos, como el paclitaxel y el docetaxel, se meten en este proceso de mitosis y lo que hacen es interferir en los microtúbulos y bloquear la división celular. Su administración es exclusivamente intravenosa y lo vamos a ver en cáncer de ovario y de mama en el área de nosotros. La presentación por lo general, ahí se las puse, que también se las podemos preguntar, son de 300 miligramos en 50 ml. ¿Qué nos podría causar la administración de este medicamento? Neuropatía periférica, por tanto ahí tenemos que tener ojo con las pacientes diabéticas de larga data que podrían presentar previamente neuropatía, mielosupresión, que es clásico efecto secundario de los taxanos como el paclitaxel y el docetaxel. Por tanto, la paciente no puede ingresar sin sus exámenes de perfil hematológico o hemograma. En este caso, hemograma sería mucho más completo. Y otra cosa que tenemos que estar pendiente en la administración del paclitaxel es evitar la extravasación, ¿ya? Porque son bastante vesicantes. Ojo con los conceptos de infiltración y extravasación. Ya cuando en la prueba le preguntamos algo así, la extravasación es que el contenido se sale del vaso sanguíneo, pero la sustancia es vesicante e irritante y puede llegar a generar necrosis. En cambio, la infiltración ocurre lo mismo, ¿verdad? El contenido se sale fuera del vaso sanguíneo hacia el tejido subcutáneo, pero el líquido va a ser no vesicante, por ejemplo, un suero fisiológico, ¿ya? Por tanto, los taxanos generan extravasación, no infiltración. Y además hay que monitorizar la actividad neurológica porque también es capaz de generar neurotoxicidad. ¿Alguien tiene una pregunta? Escuché que se levantó como una mano. Sí, la Brenda había levantado la mano. Ya, acuérdense de hablar porque no veo las manitos niñas.
Perdón, que le iba a preguntar qué significaba vesicante, pero dijo que causaba necrosis. Irritante. Vesicante es sinónimo de un líquido que es irritante. Ok, muchas gracias. Estos son menos utilizados ya que lo utilizamos en caso de cuando hay mucha sensibilidad al paclitaxel, que es importante, y al docetaxel. Ya, sobre todo los inhibidores de la topoisomerasa 1, el topotecan, ese lo vamos a utilizar mucho como reemplazo del paclitaxel. Y tenemos los inhibidores de la topoisomerasa 2 como el etopósido, que es el que utilizamos más, o el tinepósido. ¿Qué más van a hacer principalmente? Lo mismo, casi siempre su mecanismo de acción es muy similar, pero acá lo que van a hacer es que se van a meter en estas enzimas que enrollan el ADN, ya cuando recuerdan el proceso de mitosis, y lo que va a hacer es que no va a haber replicación celular, por tanto no hay crecimiento celular. ¿En qué cáncer en el área nosotros lo vamos a ver? Como decía, en el cáncer de ovario, porque van a sustituir al paclitaxel o al docetaxel cuando las personas tienen sensibilidad a este medicamento. El efecto adverso más común de los inhibidores de la topoisomerasa es una diarrea intensa y mielosupresión. Como pueden ver, casi todos los medicamentos de quimioterapia generan una mielosupresión. Es por eso que todos los pacientes de quimioterapia están inmunocomprometidos y es mucho más fácil que adquieran alguna infección o sean contagiados por algún patógeno, por muy débil que sea. Y los cuidados, como generan diarreas intensas, el manejo se hace con la loperamida, que disminuye la motilidad gastrointestinal y además aumenta la consistencia de las heces, por tanto disminuye la diarrea. Y esto además tiene que ver que si el paciente tiene diarrea, va a tener una deshidratación importante, y debido a esto debemos educar en la hidratación adecuada antes, durante y después de una quimioterapia. Ya, y esto sí o sí tiene que sabérselo de memoria. Los agentes dirigidos biológicos, aquí tenemos el trastuzumab. Ya el trastuzumab actúa en los HER2. Para recordar un poco, igual puse una diapositiva de los HER2, pero para introducirlo, el HER2 es el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. Por lo general se expresa en las células de nuestro cuerpo, pero en algunos tipos de cáncer, en la superficie de las células tumorales está sobreexpresado, está aumentado, ¿ya? Y lo que lo va a venir a combatir va a ser este medicamento que es el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal, y lo que va a hacer, va a actuar en 3 fases. Lo primero que va a hacer es va a impedir la activación del receptor. Piense que la célula tumoral va a estar ahí, se va a unir de forma extracelular al HER2, se va a unir y va a inactivar la respuesta del receptor. Si inactiva la respuesta del receptor, también va a inhibir toda la señalización interna. Por tanto, no hay crecimiento celular ni replicación celular tumoral. Y otro beneficio del trastuzumab es que va a aumentar la actividad del sistema inmune. Y al hacer esto, va a que el sistema inmune sea capaz también de combatir las células tumorales y disminuir el crecimiento de este. Cuando lo usamos, vamos a ver que van a haber diferentes tipos de cáncer de mama y los vamos a ir separando de esa forma, porque vamos a tener cáncer que pueden ser HER2 positivos, es decir, que en su superficie este tipo de tejido tiene estos tipos de receptores y otros no. Y de acuerdo a esto también se va a dar un tipo de quimioterapia específico. Los efectos adversos, tenemos reacciones infusionales, lo que habíamos dicho antes de qué tan irritante puede ser el medicamento. Hipertensión, por tanto tenemos que tener mucha atención con las pacientes que están hipertensas, tienen que estar compensadas con su tratamiento indicado, ya que también puede generar proteinuria. Y los cuidados previos van a ser los antihistamínicos y los esteroides. ¿A alguien se le ocurre por qué deberíamos administrar con antihistamínicos y esteroides? ¿Qué efecto van a producir? ¿Para qué servirá un corticoide, un antihistamínico? Para evitar alérgenos, que se vuelva como alérgeno. Ya, eso, ¿verdad? Para evitar reacciones de hipersensibilidad previas. Ya muchas de las quimioterapias y muchos fármacos tienen como indicación previa la administración de antihistamínico. Y como habíamos dicho, la control de presión arterial y de la función renal. Acá lo mismo que les dije delante sobre el receptor HER2, les hice un resumen. Acá hay una diferencia, una célula normal, donde aquí, estas como crucecitas son HER2,
¿ya? Pero acá vamos a tener expresado mucho más los HER2 en una célula tumoral. Por tanto, en estos HER2, que son extracelulares, va a actuar el trastuzumab. Se ha dicho que entre el 20 y 25% de los cánceres de mama son HER2 positivos, ¿ya? Por tanto, deberían tratarse con trastuzumab. Pero ¿qué es importante antes de decir con qué lo vamos a tratar este cáncer de mama? Es hacer una inmunohistoquímica, que va a medir cuánta cantidad de proteína hay en las células tumorales. Por tanto, si hay más de lo normal, se dice que es un HER positivo. Otro medicamento que también van a ver muchos son los moduladores de los receptores de estrógeno. El clásico, el tamoxifeno o el toremifeno. Lo que van a hacer es que el tamoxifeno es un agonista parcial del estrógeno. Para recordar lo que es un agonista parcial es que va a actuar o simula la acción del estrógeno, ¿ya? Y lo que va a hacer es bloquear justamente estos receptores de estrógeno en las células tumorales. En estos tipos de cáncer son aquellos que son con receptores hormonales positivos, ¿ya? Ahí podemos utilizar el tamoxifeno. Si no es receptor hormono positivo, no tiene ningún sentido utilizar el tamoxifeno, ¿ya? Su administración es oral, son 20 miligramos, se usa en el cáncer de mama, como decíamos, con receptores hormonales positivos, y dentro de sus efectos secundarios tenemos sofocos, ¿verdad?, a causa de esta acción del estrógeno, trombosis, sangrado vaginal y riesgo de endometrio. Dijimos que el tamoxifeno es un agonista parcial del estrógeno, es decir, se comporta como el estrógeno, por tanto va a hacer cosas similares que hace el estrógeno. ¿Por qué cáncer de endometrio? Recordemos que el estrógeno es el que hace crecer el tejido endometrial, por tanto, si tengo factores de riesgo, podría generar un cáncer de endometrio o hiperplasias endometriales también, junto, por tanto, con sangrados vaginales. Y la trombosis, recordemos que lo que hace el tamoxifeno es comportarse como el estrógeno, por tanto va a activar todos los receptores estrogénicos y va a aumentar la producción de factores de coagulación, como el fibrinógeno, el factor 7-8, y va a hacer la inhibición de la antitrombina 3. Por tanto, en conclusión, lo que hace es aumentar el riesgo protrombótico. Es lo mismo que hacen los anticonceptivos cuando decimos que tienen riesgo tromboembólico. Y de la terapia hormonal, aquí vamos a ver el más conocido, que es el astrazol, ya que tiene que ver cuando tenemos cánceres que están directamente relacionados con hormonas, y lo que va a hacer es que va a bloquear este cambio que hace la aromatasa de andrógeno y estrógeno, por tanto va a producir, va a generar que haya una menor probabilidad de estrógeno circulando, por tanto menos estímulos tengo para el crecimiento tumoral. Su administración también es en vía oral y, al igual que el otro, vamos a ver que puede generar dolor articular, osteoporosis, por tanto debemos tener ojo y sabemos si es osteoporosis, por lo menos le vamos a pedir una densitometría ósea al usuario, fatiga y bochornos. Y los antagonistas de la gen RH, tienen que ver principalmente con la inhibición del eje hipófisis-gónada. Su vía va a ser intramuscular, tenemos a la groselina, a la leuprolida por lo general, y van a ser con cáncer asociado al cáncer de mama, al cáncer de próstata. Lo que sí tenemos que tener cuidado en este caso es que, como va a generar una inhibición del eje, nos puede generar una menopausia farmacológica, se han reportado muchas disfunciones sexuales femeninas, y como no vamos a tener este efecto protector óseo, también se han descrito casos de osteoporosis. Consideraciones generales de la quimioterapia. Aquí vamos a partir con la definición de dosis y ciclos que habíamos hablado inicialmente, que las quimioterapias se basan en estos regímenes fijos donde el comité oncológico va a ser el que decide cuántos ciclos, cuántas dosis, cada cuánto intervalo. Y esto va a depender de varios factores, como por ejemplo la edad, ¿verdad? Porque recordemos que habíamos dicho que el ciclo tiene que tener este equilibrio entre destrucción, pero también recuperación del tejido. Mientras más añosa sea la paciente, menor reserva fisiológica tiene para poder recuperar los tejidos. Por tanto, los intervalos deberían ir un poco más espaciados. El tipo de cáncer, las patologías concomitantes que habíamos dicho que requerían algunos exámenes previos,
los tratamientos previamente administrados, que vamos a verlo en el cáncer de mama, y evidentemente la red de apoyo, porque los pacientes no pueden asistir solo idealmente a cada uno de sus ciclos de quimioterapia. ¿Cómo vamos a administrar cómo se determina la dosis de la quimioterapia? Se hace principalmente a través de la superficie corporal o la basal superficial area, y esta se calcula a través de una fórmula estandarizada, que es la fórmula de Du Bois. No tienen que aprenderse la fórmula de Du Bois por si acaso. Lo que sí tienen que aprenderse es cómo queda establecida la dosis. Por ejemplo, y aquí le puse un ejemplo. Si un fármaco se administra a 100 miligramos metro cuadrado, todas las quimioterapias se administran en miligramos metro cuadrado, eso es importante. Luego de aplicar la fórmula de superficie corporal, la fórmula de Du Bois, nos dio que el paciente tiene una superficie corporal de 1,8 metros cuadrados. Entonces lo que hacemos es multiplicar los 100 miligramos metro cuadrado por la superficie corporal metro cuadrado, y nos da que ese paciente va a recibir una dosis de quimioterapia de 180 miligramos. ¿Ya? Eso sí o sí lo deben saber. La de Du Bois no, porque es llegar y poner en la calculadora. ¿Qué más se debe evaluar? Se evalúa la función hepática y renal, porque sabemos que son los principales órganos que se encargan de la metabolización presistémica, primer paso hepático, y además de la excreción de los medicamentos. Como sabemos que muchos pacientes pueden tener estas alteraciones, lo que se va a hacer es modificar estas dosis para no generar niveles tóxicos en el paciente. También evaluamos el estado general del paciente, lo que habíamos dicho, las patologías concomitantes, las patologías previas que pudiera tener, y además el estado con el que recibimos al usuario, si está debilitado, si está fatigado, también es necesario reducir las dosis. Y obviamente esta misión, que lo he dicho desde el comienzo, desde nosotros, establecer protocolos de los ciclos, donde debemos recordar al paciente cuándo le toca el nuevo ciclo, etc. ¿Cómo se define un ciclo? Van a ser intervalos regulares, ¿verdad? Para atacar el cáncer, y nuevamente digo, debe tener este equilibrio entre la recuperación del tejido, pero también la eliminación de las células tumorales. ¿Ya? No se va a dar todos los días, eso es importante. Algunos medicamentos como que sean una semana y descanso, pero no es permanente. Pusimos un ejemplo acá que dice, un esquema puede ser 3 días de medicación, es decir, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, y se descansan 21 días y posteriormente vienen 3 días de medicación. Eso es un ciclo. Los tratamientos pueden constar de 4 o a 8 de estos mismos ciclos, y va dependiendo de muchos los factores, evidentemente, la respuesta que va teniendo el paciente y de la tolerancia que va teniendo el paciente a cada uno de estos ciclos. ¿Por qué se hacen ciclos? Lo que habíamos conversado ya un poco, ¿verdad? Porque va a maximizar la eficacia contra las células tumorales, pero a la vez va a disminuir los efectos secundarios que genera la quimioterapia, porque también vamos a favorecer la reparación de los tejidos y además la del sistema inmune, ya que recordemos que los pacientes quedan con un alto grado de mielosupresión, por tanto quedan inmunosuprimidos. Acá, los exámenes básicos con los que debería ir cualquier paciente que se va a quimioterapia: hemograma, que ya lo vimos por la mielosupresión, TTPK, calcemia, fosfemia, las pruebas hepáticas, renales, electrolitos plasmáticos, glicemia. ¿Qué otra cosa debemos verificar? La visita al odontólogo. Si bien la quimioterapia nos va a generar de por sí daños dentales, es decir, si yo no tenía problemas dentales, no es que me los provoque, pero si yo los tenía anteriormente, lo que va a hacer es agravar cada una de las condiciones odontológicas de la paciente. Por eso se le dice que debe ir a visitar al odontólogo y controlar las patologías odontológicas que tenga de base. Y lo mismo ocurre con alteraciones en la alimentación. Si hay desnutrición del paciente, evidentemente no se va a enfrentar de una manera óptima a la quimioterapia. Y lo que he mencionado, importante para algunos medicamentos: la buena hidratación antes, durante y después de la quimioterapia, ingesta de alimentos que agraden al paciente, porque uno de los efectos secundarios, como habíamos hablado, es las náuseas y los vómitos. Por tanto, la ingesta de alimentos que agraden dice que podía disminuir la posibilidad de que el paciente los presente. Y el control de signos vitales, el usuario antes, durante y después. Y como nuevamente le vuelvo a decir, la educación
es nuestra, el paciente, informar el ciclo, número de ciclos totales y de no retrasar ni suspender su tratamiento. Ya, vamos a comenzar ahora a describir cada uno de los cánceres y sus tratamientos y sus cuidados. Tenemos acá, vamos a comenzar con el cáncer de mama y que la elección del tratamiento, como lo vimos un poco, va a depender de la edad, de cuál va a ser la condición del paciente y las enfermedades de base que viene, sus recursos, el lugar donde se va a tratar también es importante. No en todos lados la quimioterapia va a estar disponible el mismo medicamento. La expresión del oncogen HER2, que ya también lo vimos, si es hormonodependiente, si tiene receptores hormonales positivos, etcétera. ¿Cuál es la velocidad del crecimiento? El tamaño del tumor, si vamos a hacer neoadyuvante, adyuvante, citorreducción, etcétera. ¿Cuál va a ser la necesidad de lograr una respuesta rápida? No es lo mismo que tenga un tumor avanzado a que esté en etapas iniciales. Y vamos a ver acá, porque es importante ver si el paciente recibió las antraciclinas anteriormente. Acá un poco de resumen de lo que habíamos visto de la neoadyuvante y de la quimioterapia neoadyuvante y que sobre todo se indica en cáncer triple negativo. Una famosa, no me acuerdo cómo se llama, que tuvo hace poco un cáncer de mama triple negativo, ¿ya? Y se usa para este tipo de cáncer y para el HER positivo la quimioterapia neoadyuvante, es decir, antes de la cirugía. Los más comunes, los esquemas más comunes, acá abajo para el triple negativo, es decir, que es un triple negativo que es HER2 negativo, es decir, no tiene estos receptores en la superficie del tumor, o para aquellos que son receptores hormonales negativos, es decir, ningún receptor hormonal está involucrado. Por eso es uno de los más agresivos, ¿ya? Y ese se trata con doxorubicina y una ciclofosfamida, y en algunos casos, cuando persiste el cáncer, lo podemos continuar con paclitaxel. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo vamos a comenzar el tratamiento en este tipo de cáncer de mama? El paciente, evidentemente, que no ha tenido ningún tratamiento, va a venir sin nada. Por tanto, iniciamos con las antraciclinas. Como habíamos dicho, la doxorubicina, que va a tener su dosis cada 3 semanas. La epirubicina yo la he visto casi nada, la que más se usa es la doxorubicina, ¿ya? Entonces, ese es el primer tratamiento con el que comienza. Después, los pacientes que ya habían recibido antraciclinas, se debe esperar por lo menos un periodo de 12 meses, a eso se refiere un periodo de latencia, para volver a utilizar las mismas dosis. Es importante, como habíamos dicho, la doxorubicina, la antraciclina en general, generan grandes niveles de cardiotoxicidad. Por tanto, ¿por qué se esperan estos 12 meses? Para no superar la dosis total acumulativa, que en este caso de la doxorubicina son 450 a 550 miligramos por metro cuadrado. Aquí les hice un cuadrito resumen de las consideraciones clínicas, es decir, qué genera y qué debo evaluar previamente. Y después, obviamente, también la paciente va a quedar con un control. La cardiotoxicidad, por tanto, debo evaluar lo que dijimos a través del MUGA, la fracción de eyección del volumen, y vigilar los síntomas, genera mielosupresión, por tanto, ¿qué vamos a hacerle? Un hemograma. Si hay neutropenia, evidentemente el paciente va a tener aislamiento porque no tiene ninguna defensa para poder combatir infecciones. La extravasación, idealmente casi todos estos medicamentos se manejan a través de una vía, de un catéter venoso central, por ejemplo, que van a evitar un poco este problema de la extravasación y la posible necrosis de tejido. Si genera náusea y vómitos, vamos a administrar antieméticos previo a la administración y obviamente educar al paciente. ¿Cuál va a ser nuestro rol frente a la administración de antraciclina? Como habíamos dicho, todo esto se hace a través de metros cuadrados, por tanto, al calcular la superficie corporal necesitamos saber el peso y la talla, ¿verdad? Saber la función cardíaca previa, por los niveles de toxicidad cardíaca que genera. Permeabilizar una vía venosa, si es que no contamos con un catéter venoso central, le vamos a administrar nosotros los antimédicos previo como ondansetron, domperidona, metoclopramida, el más utilizado es el ondansetron, y educar al paciente sobre los signos de toxicidad cardíaca que podría presentar incluso en casa, que va a presentar disnea, fatiga y edema. Ojo que el edema no es el del hipertenso, se puede presentar en manos, en cara y espalda. Y el buen mantenimiento de la higiene bucal, porque ya dijimos que puede empeorar las condiciones patológicas odontológicas que presenta el paciente de base.
La protección inmunológica, porque sabemos que genera mielosupresión, y al final del procedimiento registramos la dosis, la vía y si notamos cualquier evento adverso durante la administración. ¿Qué pasa si uno de estos medicamentos se genera una extravasación? Como habíamos dicho, la manipulación del catéter venoso transcentral también es de nuestro cuidado, que eso ya lo van a ver en MQ. Van a ver los cuidados del catéter venoso central. Por tanto, es importante que mientras ocurra la administración del medicamento, estemos en una constante evaluación del sitio de administración. Ahí, como ven, se está generando la necrosis de una parte del tejido, ya porque la antraciclina son vesicantes. ¿Qué vamos a hacer? Suspendemos inmediatamente la infusión. No sacamos la aguja inmediatamente porque necesitamos aspirar el fármaco. No es lo mismo que yo tenga una extravasación con suero fisiológico que no me va a generar necrosis tisular a que yo deje ahí la antraciclina, debo aspirarla lo más posible para poder sacar el contenido, porque si lo dejo ahí, más riesgo de necrosis. Y no aplicar presión, no le va a poner ni compresión, ni banda, ni un apósito, nada. Luego de que se hizo eso, se retira la aguja o el catéter. Se delimita la zona afectada acá, principalmente para ir viendo si aumenta la necrosis, si quedó mucho contenido en el tejido subcutáneo. Se aplican compresas frías, no calientes ni tibias, frías porque así lo que hago es generar vasoconstricción en el tejido, disminuir la cantidad de agentes proinflamatorios que llegan a la zona, disminuir el edema, inflamación y dolor. Y esto, aplicamos los antídotos que pueden ser el dexarroxano o el dimetilsulfóxido, que también lo van a ver como DMSO. ¿Cuál es la gracia de este del dimetilsulfóxido? Que es una especie de pomada tópica que se aplica en la piel. Lo que va a hacer es disminuir la inflamación, el dolor y además es capaz de retener agua en el tejido. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hay una inflamación relevante en el tejido, esto genera una distensión y si la piel está deshidratada genera grietas y si hay grietas hay mucho más riesgo de que pueda entrar algún agente patógeno. De ahí también podemos elevar la extremidad para favorecer la circulación y se notifica el evento con todos los detalles en el registro clínico. Luego tuvimos ya el tratamiento con la doxirubicina, va a seguir el tratamiento con los taxanos. Aquí tenemos el paclitaxel y el docetaxel. Ahí tenemos las dosis, el paclitaxel 80 miligramos metro cuadrado a la semana o 175 cada 21 días del docetaxel. Se ha descubierto, y antes ya hablamos un poco de esta combinación de fármacos, que si bien no va a generar una prolongación en la sobrevida del usuario, sí se ha visto una mejor respuesta al crecimiento tumoral. Disminuye el tamaño tumoral al generar esta combinación entre antraciclinas y los taxanos, ¿ya? Aunque evidentemente sí se asocia a mayor riesgo de toxicidad y de efectos secundarios en el usuario. ¿Qué vamos a hacer en el cáncer de mama antes de esta administración? Una premedicación obligatoria, lo que habíamos dicho, corticoides, antihistamínicos para disminuir los riesgos de hipersensibilidad, los antieméticos, de preferencia el ondansetron, ¿verdad? Y administración segura. Debería ser un ambiente controlado, con presencia de un oncólogo, de una matrona, etc. Cabe destacar que ninguna quimioterapia se debe pasar en menos de 1 hora. Por lo menos se pasa en 1 hora a 3 horas. Yo jamás he visto ni siquiera 1 hora. Es entre 90 minutos a 3 horas, dependiendo del fármaco, qué tan vesicante sea, etc. ¿Ya? La teoría dice que cuando yo estoy administrando una quimioterapia, yo me debería quedar los primeros 15 minutos, porque en esos primeros 15 minutos podrían aparecer los efectos secundarios de hipersensibilidad o aquellos efectos secundarios más graves, ¿ya? Y obviamente esto es importante que podamos ver que sí importa cuál administro primero y cuál administro después y que no se pueden mezclar, por ejemplo, en una misma solución si no hay una compatibilidad conocida. Acá hay otro tipo de cáncer. Ahora sí tenemos uno que es receptor hormonal positivo, pero va a ser un HER2 negativo. Ya recuerden que no es lo mismo. Entonces, en este caso, lo vamos a tratar con tamoxifeno, ¿verdad? Con este medicamento que va a ser un agonista de los receptores de estrógeno.
Y ¿cuándo se utiliza? Cuando los HER positivos son bastante agresivos, ¿ya? Porque sí o sí depende de una hormona la cual no le puedo sacar a la señora de su cuerpo, ¿ya? Por eso son tan agresivos. ¿Qué vamos a hacer cuando administremos el tamoxifeno? Se hace una evaluación ginecológica completa porque, como mencionamos anteriormente, el estrógeno puede generar riesgo de cáncer de endometrio, de hiperplasia endometrial, lo que puede generar sangrado. También se le pide una ecografía pélvica, perfil hepático por la excreción y el metabolismo, y los de factores de riesgo trombótico que ya dijimos ya, ¿verdad? Se deben evaluar todos los factores de riesgo, todos los antecedentes de las usuarias para prevenir disminuir los riesgos frente a este ambiente protrombótico que va a generar el tamoxifeno. Las dosis, como habíamos dicho, son 20 miligramos por vía oral una vez al día. Esto es importante en la educación. Puede o no tomarse con alimentos. Si vemos que la paciente tiene poca tolerancia, tiene molestias gastrointestinales, puede tomarse con alimentos, no hay problema. Lo que sí, al igual que los métodos anticonceptivos, al ser hormonales, van a depender de ciertos niveles hormonales circulantes, por tanto es relevante que la paciente se eduque que debe tomarse a la misma hora todos los días, porque de esta forma vamos a mantener las concentraciones plasmáticas estables. Y acá le hice un cuadrito resumen de todos los efectos secundarios que puede presentar la usuaria frente a la administración de tamoxifeno, y es lo que hemos ido evaluando y qué cosas debería usted evaluar de forma previa o evaluar durante la administración. Acá tenemos, cuando tenemos un cáncer de mama que es HER2 positivo, ya sea con o sin receptores hormonales. La terapia principal va a ser, ya dijimos, el trastuzumab, porque está asociado directamente a la acción contra el HER2 positivo. Pueden haber otros esquemas combinados con carboplatino, más trastuzumab y docetaxel, pero el más utilizado es el trastuzumab, el cual, una vez de la quimioterapia, puede seguir hasta un año después con el tratamiento de trastuzumab. Y eso se va evaluando dependiendo de la respuesta que tenga el tumor y las condiciones del usuario. ¿Qué hacemos antes de iniciar el trastuzumab? Ya hablamos un poquito de esto. Lo primero es confirmar que es un cáncer HER positivo, ¿ya? Porque si no, no va a hacerle ningún efecto a este cáncer de mama, este tipo de medicamento. También ya hablamos, como recordatorio, que genera alta toxicidad. Por tanto, es importante, es relevante generar un informe previo sobre un electrocardiograma. Saber la historia clínica de las enfermedades cardíacas. Si una usuaria con insuficiencia cardíaca, se debe evaluar, ¿verdad? Realizar el tratamiento con trastuzumab o de frentón realizar otro tipo de medicamento. Y como habíamos dicho, si antes le administraron antraciclina, debemos ver el riesgo de cardiotoxicidad, porque si el trastuzumab me genera riesgo de cardiotoxicidad, más las antraciclinas, aumenta mucho el riesgo de toxicidad cardíaca. Por tanto, esta paciente sí o sí debe venir con una evaluación cardíaca. Tiene una vía de administración que es intravenosa, subcutánea no la he visto mucho, donde se administra una dosis de carga y después una de mantención que se realiza cada 3 semanas. También se administra entre 1 hora 90 minutos bajo estricta supervisión médica y usted presente durante los primeros 15 minutos. Y acá también hice un cuadro resumen, ¿verdad?, de los riesgos que puede tener el trastuzumab y cuáles son los cuidados que se deben tener. Esto sí o sí se lo podemos preguntar y debe saberlo. ¿Ya? Es lo mismo que hemos repetido, solo que es un cuadro resumen. Y es el seguimiento, ¿verdad? Si el medicamento tiene un alto riesgo de cardiotoxicidad, evidentemente el seguimiento posterior y durante la administración de la quimioterapia, durante el proceso que esté en quimioterapia, se debe hacer un seguimiento de ecocardiograma cada 3 meses durante el tratamiento. Y también es importante que se observe cada registro, cada administración, y anotar los efectos adversos y también los resultados de las pruebas cardíacas con lo que llegó la usuaria. ¿Dudas y preguntas del cáncer de mama? Porque vamos a pasar al cáncer de ovario. Yo, profe, si fuera un cáncer HER positivo y con receptores hormonales, ¿se da solamente este medicamento que es el
trastuzumab o también se dan los otros? No, Como se para los podría, receptores. el primera línea es trastuzumab. O sea, si yo tengo un HER2 positivo, voy a pensar inmediatamente en un trastuzumab. Si vemos que no hay una buena respuesta, se podría pasar a los otros esquemas mezclados combinados con docetaxel y el carbocisplatina. ¿Se entiende? Pero Y por si tuviera, ejemplo, ajá. sí, Ya, pero si tuviera como, fuera ambos, como HER y además con receptor hormonal. ya, ahí sí la mezcla sería con el docetaxel, el trastuzumab y el carboplatino. Y una vez de eso, va a quedar un año más con trastuzumab. ¿Se entiende? Porque ese sí o sí va a atacar al HER2. Ya, pis. Sí, ¿Ya? gracias. Ya. Vamos entonces, chicos, al cáncer de ovario. Y acá está descrito que el tratamiento de cáncer de ovario va a ser carboplatino más paclitaxel. Se ha visto que tiene una tasa de éxito entre un 70 y un 50%, pero que se recomienda que en los estadios 2B, 3 y 4 se utilice. En el resto de los grados de los cánceres de ovario se dice que no es recomendable, no va a tener mucha factibilidad y va a generar más riesgos que beneficios la administración de esta asociación en el cáncer de ovario. ¿Qué debemos hacer previo al tratamiento? Le hemos mencionado ya un poco, ¿verdad? Se debe hacer un examen físico completo por oncólogo, pero también en ocasiones lo hacemos nosotros y lo registramos. Informe de anatomía patológica, ¿verdad? Para saber la histología del tipo del tumor. Hemograma con recuento de plaquetas, ya, lo mismo de la mielosupresión, porque vamos a ver que uno de estos fármacos genera gran cantidad de mielosupresión. Y necesitamos sí o sí el resultado del marcador tumoral K125 post cirugía, pero 4 semanas después de la citorreducción, ¿ya? Porque lo que se hace aquí casi siempre es una citorreducción, que también lo vamos a ver. ¿Por qué requiero que sea 4 semanas después? Porque la citorreducción puede generar también inflamación o puede generar necrosis y estrés tisular. Por tanto, eso podría haberme alterado el valor de K125, porque este se aumenta en inflamaciones sistémicas. Entonces, para que no sea como resultado falseado, lo que hacemos es esperar 4 semanas y tomar el marcador K125. El perfil bioquímico con CREA, porque quiero ver la excreción del medicamento. Y aquí viene la epicrisis de la cirugía, el protocolo, y el médico debe especificar cuál fue el tamaño del tumor residual que quedó. Y obviamente la tapificación quirúrgica, porque dijimos que en algunos tipos de tapificaciones vale la pena realizar esta quimioterapia. Acá un poco hablando de la citorreducción entonces es disminuir el tamaño a lo más posible que se pueda de este tumor, para poder posteriormente mejorar la respuesta a la quimioterapia. Ese es el objetivo de la citorreducción. Tenemos una óptima cuando queda menor de 1 centímetro y subóptima mayor de 1 centímetro. Y de esta forma, el tumor va a ser mucho más vulnerable a la respuesta a la quimioterapia. Acá tenemos la quimioterapia del cáncer de ovario, es estándar, sí o sí es paclitaxel más carboplatino. Es el de primera línea utilizado para el cáncer de ovario epitelial, que sabemos que es el más frecuente en Chile, ¿ya? Y sobre todo en estadio 3 y 4, ¿ya? Por lo general se van a aplicar 3 ciclos, luego una cirugía y posteriormente 3 ciclos adicionales. Ya, igual esto depende, porque algunas veces que se va a requerir primero citorreducción y después 3 ciclos y quizás después 3 ciclos más. ¿Ya? Acá, los efectos más comunes del carboplatino, tenemos la mielosupresión. ¿Ya? Es mucho más, el carboplatino genera mucha mayor probabilidad de mielosupresión que el paclitaxel. Y este genera neuropatías periféricas, como ya lo habíamos hablado, y alopecias también. ¿Ya? Acá en el cáncer de ovario, importante, ¿cuál va a ser nuestro manejo? La premedicación, ¿verdad? Que ya hemos hablado de la premedicación, que tiene que ver con los corticoides, los antihistamínicos y los antieméticos. Y todo esto se hace principalmente, como habíamos dicho, para prevenir las reacciones de hipersensibilidad, de náuseas y de vómitos. La administración, el paclitaxel es el que se administra primero, no va el carboplatino. ¿Por qué? Porque el paclitaxel, si yo lo administro primero, lo que va a hacer es reducir, como habíamos dicho acá, es reducir este riesgo de mielosupresión.
porque si administro inmediatamente este me va a generar una mielosupresión de mayor importancia. Es por eso que el paclitaxel va a generar un poco de protección frente a esta mielosupresión. Como habíamos dicho, por lo general es una infusión lenta, esta debería terminar a las 3 horas y debemos supervisar todos los efectos secundarios que podría generar. Y como dijimos también, nuevamente, debemos vigilar los signos vitales porque aquí podríamos generar también los primeros efectos secundarios, sobre todo de hipersensibilidad. También el paclitaxel es bastante vesicante, por tanto hay que estar ojo con la extravasación y los manejos a seguir. Luego viene el carboplatino que se administra después, ya dijimos porque tiene un gran riesgo de mielosupresión, ¿verdad? Náusea y vómitos, pero es menos vesicante que el carboplatino. Y asegurar una buena hidratación antes, durante y después por el riesgo de nefrotoxicidad que puede generar el carboplatino. ¿Qué hacemos después? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos que identificar todos los factores de riesgo o los efectos adversos que puede haber tenido la usuaria, educar también sobre los signos de infección, porque puede quedar con una inmunosupresión importante, y si es así, tratar de generar un tratamiento para que a la próxima quimioterapia el paciente venga en óptimas condiciones. Consideraciones para nosotros. Debemos evitar el uso de AINE en cambio de trombocitopenia, porque si tenemos las plaquetas bajas, tenemos más riesgo de sangrado y los AINES van a aumentar el riesgo de sangrado aún más. También es importante indagar en las alergias, porque el paclitaxel tiene algunos derivados del aceite de ricino que podría generar reacciones alérgicas en los pacientes. Y el uso de EPP. Ojo con los guantes de látex que no deberían utilizarse para ningún medicamento citotóxico, ya que tienen aumentada la permeabilidad, por tanto podrían llegar a la piel. Así que cualquiera de otro material puede utilizarse. Y el cáncer cervicuterino, estamos bien en el tiempo. Tenemos acá que en el cáncer cervicuterino se va a usar casi siempre una duplicidad de tratamiento, una quimio-radioterapia, sobre todo para los niveles que están más avanzados, como el 2B, el 3B, el 2A y el 4B, y se ha visto que esta asociación de quimioterapia más radioterapia va a aumentar la efectividad del tratamiento. Y lo más común que se utiliza es el cisplatino, que dura casi siempre entre 5 y 6 semanas, o sea, una vez por semana durante 5 a 6 semanas, ¿ya? Tiende a ser menos, generar menos efectos secundarios, por eso los intervalos son menores. Y acá también es importante, ¿qué pasa si tenemos un cáncer cervicuterino que ya está metastásico o es recurrente o la paciente tiene recidivas constantemente? Lo que se hace es utilizar la mezcla de cisplatino y se le agrega el paclitaxel. ¿Ya? Es importante en el caso de que si no tolerara el cisplatino, lo vamos a dejar con carboplatino igualmente. Y acá, estas se las construí yo, le hice un resumen de todos los efectos secundarios de la quimioterapia ginecológica por sistema, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿quién genera toxicidad hematológica? Efecto agudo, mielosupresión, como anemia, neutropenia, trombocitopenia. Puede generar aplasia medular, ¿quién? El carboplatino, el paclitaxel y la doxorubicina, ¿ya? Ahí para que estudien esto, porque sí o sí se lo vamos a preguntar, porque recuerden, de efectos secundarios van a provenir las acciones previas o las condiciones previas que debo detectar de mi usuario o de mi usuaria. Ya es bastante información, así que eso es la clase de quimio. Antes de pasar a la de radioterapia, que es mucho más cortita, ¿dudas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? Sí. Que cuando estábamos en la parte de cáncer de ovario, habló sobre las 4 semanas de la citorreducción, algo así. No sí. escuché muy bien. Se Ya. me cortó, Lo que pasa es que cuando se va a hacer el tratamiento de quimioterapia, por lo general en los cánceres de ovario siempre se hace una citorreducción previa, ¿ya? Y debemos pedir, antes de que se haga la quimioterapia, posterior a esta citorreducción, los valores del K125 4 semanas después de esta citorreducción. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que hace la citorreducción es generar estrés tisular e incluso necrosis tisular, lo que va a generar aumento del K125.
pero no me está diciendo que hay más cáncer o más células tumorales, sino que me está diciendo hay más estado inflamatorio, porque el K125 está presente en los estados inflamatorios. Entonces, por eso se determinó que 4 semanas posteriores a la citorreducción, yo tendría valores fidedignos de este K125 en relación a las células tumorales. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Ya, vamos a pasar a la quimio, o sea, la radio, perdón, que es mucho más cortita. Ya, ¿se ve? Sí, profe. Vamos. Ya, chicos, el origen de la quimioterapia, muy cortito, empieza en 1895 y comenzó su evolución en las primeras bases biológicas de la radioterapia fue en 1920. ¿Cómo se descubrió esto? Fue cuando Curie tomó un tubo de radio en un tumor superficial y lo dejó ahí y se dio cuenta de que empezó a disminuir el tamaño de ese tumor. Ya, esto es importante. La definición de radioterapia y el efecto que va a tener la radioterapia en comparación con la quimioterapia. Lo que vamos a aplicar aquí es radiación, son iones que vamos a depositar en el tejido, el cual lo que va a hacer es afectar directamente el ADN celular. Entonces, si yo daño este ADN celular, recordemos que las células cancerígenas, a diferencia de las células normales, no tienen esta capacidad de reparación o es muy limitada, por tanto se va a generar un daño que con el tiempo va a generar la muerte celular, por tanto disminuir el tamaño del tumor. Eso es lo que hace la radioterapia, son iones de diferentes tipos de iones, no es solo uno. El efecto es localizado, a diferencia de la quimioterapia, ¿ya? Evidentemente se va a hacer de forma mucho más local, igual va a haber un poco de daño circundante, pero vamos a ver que esto incluso se evalúa y se calcula cuánto tejido adyacente yo voy a dañar. Y al igual que el otro, ¿verdad? Sabemos que también la radiación va a ser más efectiva en aquellas células que son más sensibles, las células que se van a replicar con mucho mayor rapidez y estas son las células tumorales. Ay, no, eso. Cosas importantes. El 50% de todos los pacientes que van a tener algún tipo de cáncer se ha dicho o se ha detectado que van a utilizar radioterapia para su tratamiento. Es importante saber que cada tipo de tejido va a tener una sensibilidad específica para cada tipo de ion, ¿ya? Y obviamente habíamos dicho que al ser el tejido no tumoral, se va a afectar en menor proporción, como lo habíamos dicho antes, porque tiene un crecimiento mucho más lento. Y la radioterapia es más efectiva con aquellas células que tienen un crecimiento mucho más rápido. Y obviamente el éxito, la tasa del éxito va a tener directa relación con cuánta energía fue absorbida por este tejido tumoral. Vamos a tener diferentes tipos de radioterapia y van a ser según intención. Puede ser curativa, donde por lo general, por ejemplo, el cáncer de cervicuterino, lo hacemos en conjunto con quimioterapia para eliminarlo totalmente. La paliativa, que ya la habíamos mencionado, es solo para alivio de síntomas, pero no curación completa. Y la adyuvante o posquirúrgica, cuando una vez que operamos, se podía también dejar con radioterapia para también eliminar aquellas células invisibles de cáncer y evitar las metástasis. Y también puede ser neoadyuvante. Según fuente, puede ser externa. Aquí lo que hacemos, como sale en la imagen, vamos a generar aceleradores lineales, donde se van a generar haces de rayos X de alta energía y que va a dirigirse desde el exterior al tumor y atravesando la piel. Obviamente lo que habíamos dicho es que queremos generar el daño de estas células cancerosas para evitar que se sigan dividiendo, pero esto se hace de forma externa. ¿Cómo se va a aplicar? Primero tenemos que tener una planificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que queremos es tratar de evitar lo menos posible el daño para los tejidos adyacentes que están sanos. Entonces vamos a planear un tratamiento donde también se va a marcar el lugar donde se va a utilizar el dispositivo y dónde tiene que ir específicamente la radioterapia, y algunas veces utilizan unos dispositivos de inmovilización para que el haz de rayos X vaya directo a esa zona y no a otra.
El tratamiento es cortito, son pocos minutos, lo que se demora más uno es en la planificación, ¿ya? Y generalmente se puede aplicar, esto no es para todo, pero 5 veces por semana durante varias semanas. Aquí está la simulación de una radioterapia. Como dijimos, uno se demora más en la simulación que en el mismo tratamiento, porque se deben hacer los cálculos de cuánta radioterapia vamos a administrar y también hay un cálculo de dosis y determinar los puntos de entrada de luz. Y otra cosa importante que aparece aquí en la imagen es la dosimetría, que esta dosimetría lo que va a hacer es calcular cuánto tejido adyacente sano va a terminar siendo dañado, por decirlo así, por la radioterapia. Y la duración de esta dosimetría dura entre 30 a 60 minutos. De la radioterapia externa, los efectos secundarios más comunes obviamente van a ser y va a depender del área tratada y también de la magnitud de los metros cuadrados que van a involucrar, pero va desde fatiga, enrojecimiento de la piel. ¿Cómo vamos a preparar la piel previa para esto? Que esto es una labor de nosotros. No hay que frotar con un paño, ¿verdad? Con agua tibia y jabón neutro. Se debe limpiar la piel previamente, pero sin presionar, porque eso evidentemente la puede dañar previamente y va a generar más daño post la administración de radioterapia. Náuseas, vómitos, cambio en el apetito y caída del pelo, pero de forma localizada. Ya recordemos que la radioterapia es localizada y no sistémica. Y esta es clásica, sobre todo en los cánceres cervicuterino, tenemos la braquiterapia, donde la radiación se pone dentro, como pueden ver en este dispositivo, o muy cerca del tumor. Y la gracia de esto es que es muy precisa, es muy localizada, por tanto tenemos menos daño en los tejidos que están adyacentes. Ahí está la lista de los hisopos radioactivos que se utilizan y pueden ser agujas, podemos colocar esta radiación a través de agujas, como sale acá, sondas, catéteres o incluso gránulos. Como lo vemos en esta imagen, aquí en esta flechita verde, se dejan gránulos. Lo importante de esta técnica es que tú puedes aplicar una gran dosis de radiación, pero al mismo tiempo disminuyes el daño a los tejidos adyacentes. Según ubicación, puede ser intracavitaria porque la dejamos dentro de una cavidad, por ejemplo el cuello uterino, intersticial porque la dejamos en el tejido o superficial como por ejemplo el tratamiento a los melanomas. ¿Cuáles son las ventajas y los efectos secundarios? Las ventajas es que, como dijimos, tiene una alta precisión, por tanto se va a dañar menos los tejidos circundantes. Las sesiones son muy cortitas, ¿verdad? Menos frecuentes y tiene menos efectos secundarios sistémicos en comparación con la quimioterapia. Pero ¿qué podemos ver? Molestias locales, inflamación, sangrados también superficiales o cambios urinarios, o intestinales. Esto es lo que les mencionaba yo, que pueden ser gránulos, que se llama braquiterapia permanente. Son unas verdaderas especies de semillas o de granitos como de arroz, son muy parecidos, donde en ellos está en los isótopos, se deja por semanas o meses para que combatan a estas células tumorales. No generan ningún tipo de molestia y una vez que ejercen su función se quedan ahí, no deben ser eliminados porque son así de imperceptibles. ¿Cómo se pueden aplicar? Se introducen dentro del tumor a través de esta aguja y ahí queda depositado el hisopo. En ginecología, ¿cómo la vamos a hacer? Lo mismo, hay una planificación, ¿verdad? Una evaluación médica completa donde sí o sí se van a pedir imágenes diagnósticas para poder realizar la dosimetría, ¿verdad? Que habíamos dicho, para calcular la cantidad de tejido que iba a ser dañado. Se realiza un plan de tratamiento personalizado, al igual que en la quimioterapia, ¿verdad? Viendo el tipo de aplicadores, cuál tipo de radioterapia va a ser mejor, si una externa o una braquiterapia. La colocación de un aplicador, como vimos acá, este aplicador de acá, ya que esto es clásico en ginecología de los cánceres cervicouterinos, se hace en pabellón, en una sala que está especializada. Puede ir con anestesia, yo la he visto por lo general con anestesia regional, con una raquídea, ¿ya? Y es importante, como toda cirugía, previamente el vaciamiento de la vejiga y a veces del intestino, pero solo si son grandes cánceres. Post tratamiento se va a retirar el aplicador, ¿ya? Puede ser una vez introducido o varias veces sacado y posteriormente se vuelve a introducir, dependiendo de la evolución del cáncer y del tamaño tumoral. Y también hay que evaluar la aparición de los efectos secundarios, ¿ya?
Eso sería, chicos, como que corrimos con conocimiento. Ya la radioterapia es un poco más digerible porque son muchos menos fármacos a diferencia de la quimioterapia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tengo que dejar de... Profe, a mí me quedó la duda con la infiltración en la clase anterior. Voy al tiro. No la escuché bien. ¿De la radioterapia o de la quimio? De la quimio, cuando explicó la diferencia entre Ah, ya. y Déjenme dejar de infiltración. presentar. Ya, si esto igual les va a servir para enfermería, cuando usted dice una vía está extravasada, no. Por lo general, la infiltración es cuando sale el contenido que estaba en la vena hacia el tejido subcutáneo. Pero la sustancia que sale no es vesicante, ¿ya? Puede ser un suero fisiológico, un paracetamol, ¿ya? Eso es la infiltración. En cambio, la extravasación es cuando ocurre lo mismo, se sale el contenido hacia el tejido subcutáneo, pero la solución es vesicante, es irritante. Por ejemplo, si pasa un ketoprofeno, si pasa la doxirubicina, si pasa el paclitaxel, ¿ya? Porque es capaz de generar necrosis. O sea, el suero fisiológico, si usted se le extravasa, no genera necrosis. Por eso no lo debo sacar una vez que se genera la extravasación, ¿se entiende? En cambio, el otro, tengo que, antes de sacar la aguja, extraer el contenido, porque si no, permanece en el tejido y tengo más riesgo de necrosis. ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Dudas, preguntas, chicos? Enfóquense en los efectos secundarios de los fármacos, sus mecanismos de acción, los cuidados, por ejemplo, que hacemos antes de preparar la piel frente a una radioterapia, ya cuáles son nuestras conductas, nuestras acciones, ya, y los fármacos y así, mecanismos de acción, efectos adversos, eso. ¿Dudas, preguntas? Profe, la preparación de la piel dijo que había que limpiarla con un paño con agua tibia. Con agua así, idealmente con agua tibia y con jabón neutro. Ya. Sin frotar, ya con jabón neutro, agua tibia y sin frotar porque puedo generar mayor lesión si froto, ya porque la radioterapia ya va a generar cierto grado de lesión. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Ahí le hice varios cuadros resúmenes porque yo sé que a veces la cabeza se ordena mucho más cuando tiene cuadros que con texto, ¿ya? Profe, ¿por qué no se usaba látex para los medicamentos citotóxicos? Ya, porque el látex tiene mayor permeabilidad, es más fácil que pase hacia tu piel. En cambio, el de vinilo, nitrilo, no tiene aumento de la permeabilidad, por tanto es mucho más seguro para quien prepara el medicamento citotóxico. Gracias. Ya, súper. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ya, estamos dentro del tiempo, lo logramos, pensé que no lo iba a lograr.